psicología como ciencia. ¿Me puedes pasar una lectura, por favor? Sí, es una lectura por ahí. Venga, en la bolsa. Todos tienen la lectura. Si no tienen la lectura, le piden a Brenda. Acá está, doctor. Acá sí. Bien, la primera parte presenta la idea de cómo ha estado trabajando la psicología y lo que ha significado. Algunas cosas yo le he dicho el día de hoy. Ahí está, doctor, en la pizarra. Allá la tienes. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la psicología? Ya hemos dicho algunas de estas cosas, ¿no? Hay mucho avance en la psicología a partir del siglo XX, fundamentalmente. Sí, por favor. Y hay, lo que yo mencioné hace un momento, dos desarrollos impresionantes. El desarrollo de la farmacología conductual, que tiene mucho impacto en los problemas del comportamiento, y el desarrollo de una psicoterapia eficaz, como lo es la modificación y la terapia del comportamiento. ¿Okay? Esto fue parte de un libro que publiqué para Garcilaso, que esa vez me pidieron que les escribiera un libro que se llama Neurociencia. Es uno de los pocos libros que he escrito en esa área. Y con Maribel escribimos un capítulo de neurogénesis acerca del origen de las células y cómo se interaccionan con el comportamiento. Quiero ver la evolución. Luego ahí hay datos también sobre cómo fuimos cambiando en el área educativa. A ver, por favor, lee este párrafo. En el caso del área educativa, esta investigación científica en el estudio del comportamiento nos ha permitido también en las dos últimas décadas, 1990-2010, entre otras cosas, una mejor comprensión y una aproximación experimental rigurosa a los procesos cognitivos complejos. Las estrategias cognitivas y metacognitivas, la solución de problemas, la creatividad, las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje y el lenguaje, y el desarrollo de una tecnología de la enseñanza igualmente eficaz, eficiente e interactiva para crear y o fortalecer comportamientos, habilidades, competencias y actitudes que hagan al hombre competente para vivir en sociedad. Ok, estoy haciendo una presentación de cada área de manera muy sucinta. Lo otro fue el impacto de la clínica, fue el surgimiento de drogas y el surgimiento del análisis conductual. En la educación apareció eso como muy potente. Las cosas se han cambiado muchísimo también. Muchísimo. Pero quiero ver el momento que lleguemos, avanza un poco por favor, a la evolución del estatus de la psicología. Bueno, para comprender este desarrollo hay que entender la evolución de la psicología. Avanza un poquito. Allí. Muy bien. A ver, ¿quién quiere explicar o comentar algo de la evolución de la psicología como ciencia? Empezamos con eso. ¿Cómo evolucionó la psicología como ciencia? Tienen que leer para que me pregunten. Si no, no aprovechamos. El aporte de diversos autores, esta ciencia que al inicio se conocía como la psicología de la hechicería, antiguamente se conocía esto, dice, fue a través de los años esto fue abarcando un nivel mucho más científico de conocimiento, ¿no? En la cual se pasó, dice, de todo lo que es de la psicología de las especulaciones y de la hechicería, ánimas, etcétera, y lo reemplazaron, dice, por conocimientos mucho más teóricos, empíricos, ¿no? Que intentaban, dice, explicar que lo que se basaba en ese comportamiento a comprender lo que es alma, mente, conciencia, ya se empezaba a enfocar en base a esos conceptos. Y ahora estudiamos el alma y el inconsciente. No. Si no, esos fueron ¿qué? Esos fueron como unos avances
etapas como en el etapas. proceso. Y antes se conocía como la psicología de la hechicería, de las ánimas, todo. Esto fue cambiando y fue evolucionando con el conocimiento. Y se fue conociendo ya como algo mucho más teórico de lo que era ya el alma, la conciencia, la mente psíquica. Ok. Avance acá, por favor. Avance acá. ¿Avanzo? Ya, Patricia, ¿no? Sí. El objeto de estudio que tenemos es el comportamiento de sus interacciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos estudiar estas interacciones que están ligadas a lo ambiental cuando hay mucha representación de eso también? Nosotros, por ejemplo, la manera como yo tengo de relacionarme con un medio, como está influido también por lo cultural, ¿no? Entonces, tal vez no va a ser igual que una persona que está en determinada cultura, por ejemplo, y en la selva, con un costeño, o también en países. Entonces, estas representaciones que son muchas veces simbólicas, ¿cómo se puede lograr también medir o cómo se puede, no sé, hacer algo más homogéneo de observación? Esas representaciones parten de los hechos primero. Ya. Y tienes que arrancar de los hechos. Decimos el comportamiento porque es lo que yo puedo observar. Por ejemplo, yo puedo observar tu comportamiento, diferentes componentes, tus componentes fisiológicos, emocionales, motores, etc. Y también puedo observar cómo tú empiezas a relacionarte con los demás, porque tu comportamiento no está aislado, no lo vemos solo, lo vemos en función de cómo se conduce en este conjunto de ambiente en el cual estamos todos. Por eso decimos el comportamiento de sus entidades. Yo veo tu comportamiento y veo la manera como interactúas con los demás. A partir de allí, es verdad, tú puedes tener tu propia imagen perceptual, por ejemplo, de lo que yo estoy haciendo o de lo que tú observas de tus compañeros, y elaborar algunos códigos que le pones a tu imagen perceptual. Yo voy a saber que eso tú lo has hecho cuando tú lo expreses. No hay otra manera de saberlo científicamente. En la medida en que tú, más tarde o en algún otro momento o al terminar la clase, tú expreses una opinión acerca de lo que tú has visto, de cómo tus compañeros actuaron o dijeron, esa representación yo puedo saberla que existe y se convierte en un hecho público. Pero mientras tú no la digas, no es hecho público y no puede ser observado. Tampoco puedo especular. Solo voy a poder estudiarlo cuando tú lo expreses o lo manifiestes, utilizando el lenguaje, o cuando tú hagas otra cosa observable, cuando tú hagas una actitud en la cual demuestres lo que piensas. Y eso va a ocurrir. Estamos hablando de diferentes temas y tú manifiestas que en una ocasión tal te ocurrió tal cosa y tú escogiste hacer tal tipo de cosas. La actitud de las personas la podemos observar a través de su conducta selectiva, ¿no? Como yo prefiero esto o prefiero lo otro, eso muestra mi actitud hacia la gente. Ahí lo podrías saber. ¿Por aquí quisieron decir algo? Bien. Entonces, ¿cómo evoluciona la psicología? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí. A ver, ponle esto y esto, ahí está la respuesta. A finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, esta disciplina del conocimiento revisa No lo negues, no se ve. Revisa sus conceptos, su objeto de estudio, sus fundamentos epistemológicos, sus metodologías, sus tecnologías y sus prácticas sociales para ir en busca del estatus de ciencia normal, tal como lo señala Kuhn, nivel en el cual se encuentran las más importantes disciplinas de conocimiento. En términos de su objeto de estudio, la psicología de la hechicería, del ánimo, de la razón, fue reemplazada sucesivamente por el concepto de alma, el de la mente, el de la conciencia, el del fenómeno psíquico, hasta llegar en nuestros tiempos al concepto de comportamiento y sus interacciones. Una más tarde. Así hemos pasado de las teorías basadas en simples especulaciones y solo en conceptos teóricos, como aquellas que inventaron un homúnculo interno como el demonio para explicar la esquizofrenia,
otras como la razón aristotélica o la razón kantiana, por las cuales los conocimientos y la verdad proceden del entendimiento mismo, o la más contemporánea invención de hombrecitos internos inconscientes, como el gángster tanático o la prostituta libidinosa, para explicar los desórdenes emocionales, llamadas en su época neurosas. Hemos pasado de estas pseudoteorías a las teorías científicas del mundo de hoy, con sólidas bases empíricas, en donde las reglas de correspondencia de la teoría que vinculan algún concepto teórico con los hechos empíricos observables tienen que facilitar el anclar o comprobar la existencia de tal acontecimiento interno o teórico, tal como lo es en el caso de conceptos como drive cortical, reactividad o la habilidad del sistema nervioso autónomo, expectativas, estrategia cognitiva, creatividad, por citar algunos ejemplos. Y terminamos solamente aquí. En la teoría científica del siglo XXI, la verdad científica se logra solo a través de la replicación o la demostración empírica de los hechos. Retrocede, por favor, a los... Ok, bien. Comentarios. Esa es la idea básica. Ese es el resumen de lo que ha sido la psicología. La psicología ha sido una psicología basada esencialmente en la idea animista. Recuerden, en la época del hombre primitivo, ¿no? Los hombres primitivos pensaban que la piedra tenía un ánima, que el agua, que el río, que el campo. ¿Se acuerdan de esas películas de ficción que hay? Igualito, ¿no? Estoy pensando ahorita del hombre de color azulino o celeste, ¿cómo se llama? Esa película. ¿Ah? Avatar. Igualito, ellos piensan que las cosas tienen su vida propia. Entonces, hemos pasado de eso, ¿no?, a otro tipo de enfoques en la psicología. Hemos pasado de la hechicería, del ánimos, de la razón. El primer concepto que empezó a reemplazar históricamente, ¿no?, de la edad antigua, terminando la edad antigua, fueron los griegos. La razón aristotélica fue explicada. Ahora, la razón aristotélica hay mucha discusión acerca de eso, ¿no? Y hay una gran discusión filosófica o epistemológica, que no es el momento ahora de hacerla, pero tiene varias vertientes. Pero la gente creyó que porque la persona tenía una razón o una capacidad de entendimiento, eso lo hacía diferente y eso explicaba todo su comportamiento. La psicología que yo estudié en San Marcos, algunos profesores hablaban de eso con mucha insistencia, con mucha persistencia. Bueno, y casi todo el curso de psicología general era una revisión total de los filósofos que hablaban acerca de la razón. Y esta fue reemplazada después por el concepto de alma. Recuerden que históricamente que pasó la edad antigua, ¿a qué edad llegamos? De la edad antigua, históricamente, ¿qué pasó? A la edad medieval. Y en la edad medieval, ¿qué caracterizó la edad medieval? El predominio de la teología. El predominio de la teología, el predominio de la religión. Y entonces, siglos duró eso. ¿No? ¿Cómo? 1000 años. Siglos duró. Entonces estoy en la universidad de la religión. Yo fastidio a veces cuando veo que... a mí me quieren muchas chicas de la universidad, además son muy buenas amigas mías. Pero yo cuando voy digo la verdad, ¿no? Y además no sé, después de todo, sí, yo soy católico, pero sí, para mí es muy claro que la Edad Media, la edad más terrible de la humanidad, fue la época del oscurantismo intelectual, en donde la gente, la razón fue reemplazada por otra idea, por la idea del alma. Ahora, tú te comportas porque tienes un alma que está impregnada de algo particular que te hace actuar como un demonio. Y cuando eso está en el extremo, tú tienes una crisis epiléptica. Vean, recuerden las fotos de los libros clásicos de psicopatología, de Jasper, el propio libro Norio Delgado, los libros clásicos de patología. Ustedes ven ahí el hombre que está convulsionando y saliendo un diablito por ahí, o el niño encadenado porque tiene una esquizofrenia y está poseído por el demonio. ¿Y qué hay que hacer para liberarnos del demonio? Erika, ¿qué haces tú para librarte del demonio cuando te posesionas? No te posesionas, te exorcismo. ¿Qué cosa hay que hacer?
Ella sabe muy bien porque está bien adoctrinada. Ama el exorcismo. Recuerden las películas del exorcismo. ¿Qué hacen ellos? La chica poseída por el demonio, ¿qué es lo que hacen? El cura va a exorcizarlo. En esa época entonces, a la persona que tenía una crisis epiléptica, que tenía un cuadro psicótico o algo, había que exorcizarlo y liberarlo de eso. Esa era la psicología. Miren cómo hemos avanzado. Todavía, sin embargo, en la época presente hay gente que creo que eso sí es así. Entonces se ve así que hasta ahora hay lugares en los que a niños desencadenan, las personas mayores, porque tienen alucinaciones, porque supuestamente hablan cosas que no entienden y ellos ya creen que se hablan de lenguas y todo eso. Y al final es como que a veces uno se siente impotente, ¿no?, de ver tantas cosas. Sí, pero menos mal, o espero que así sea, que ningún bárbaro enseñe esas cosas en la universidad. Como parte de la historia de la psicología pudiera ser, como yo lo menciono aquí, y punto. Pero cuando yo llegué en una época, los chicos vieron el juego, cuando yo llegué en el 84, invitado a Villarreal a dar unas conferencias, yo estaba dedicado con Cayetano, y di una conferencia que tendría, pero muy jóvenes, yo puros mayores, y muchos filósofos y psicólogos, y yo tremendamente ataqué eso y fue terrible para ellos, ¿no? Porque ese era su mundo, vivían eso, ¿no? Yo recuerdo a algunas personas, no puse sus nombres, que una vez pasé por ahí, me quedé asombrado porque gritaba y vi, y él estaba haciendo la demostración de cómo se era poseído por el demonio y cómo tenía que ser exorcizado en una aula de clases en una universidad. Era profesor de psicología. Bueno, ahí estoy. ¿Qué has hecho? Allá, por allá. Después el alma fue reemplazado por el concepto de mente, ¿no? Estamos llegando, bueno, después de que pasó la edad medieval, arranca el Renacimiento, y allí ocurren muchas cosas importantes. Con el Renacimiento viene la época importante de tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, la época en la cual ocurren los primeros acontecimientos científicos. Es la época en la cual, por ejemplo, ya Copérnico logró desplazar a Ptolomeo en la concepción del mundo. En la concepción del mundo, en la época medieval, todos consideraban que la Tierra era el centro del mundo y que el hombre era el centro del mundo. El hombre era el amo y señor, el dueño del universo. Y entonces Copérnico dijo, no, eso no es así, ¿no? El hombre no es el centro del universo, la Tierra menos, y al contrario, él empezó a probar que la Tierra formaba parte de un sistema y que girábamos en torno a otro cuerpo celeste como era el Sol y todo eso. Bueno, el pobre Copérnico fue quemado por todas esas herejías que decían, pero la visión del mundo cambió. A partir de esa idea de que Copérnico dijo el centro del universo es otro, la concepción del mundo físico cambió, apareció después las leyes de Newton, los procedimientos de investigación en la física mecánica, después aparecen los acontecimientos de la relatividad, toda la concepción del mundo físico fue cambiando. Paralelamente a eso ocurre otro acontecimiento. Bueno, esto del cambio del mundo físico fue la pelea en la edad medieval. Por eso a Copérnico, era sacerdote además, lo quemaron por discrepar de lo que decía la Iglesia Católica. Paralela a eso, por esas edades, 1850 y tantos, otro hombre importante en la historia de las ciencias hace su travesía por el mundo, y ese hombre empieza a armar su teoría por la cual no es que nosotros existimos porque, en la explicación de la ciencia, porque hay una disposición divina o qué sé yo que nos crea, sino que investigando el contexto en el cual nos movemos y el mundo en el cual nos rodeamos, ese hombre empieza a descubrir que hay en la historia de esa sociedad y de su humanidad un proceso evolutivo
que va desde las especies más simples a las más complejas y que él las logra descubrir a lo largo de sus infinitos viajes por el mundo. Ese fue Charles Darwin. Y cuando Darwin publica La evolución de las especies, su impacto fue terrible porque ocasionó una revolución tremenda en la biología, en la anatomía, ¿no? Ya se empezó a sostener que habían procesos diferentes, que habían procesos de cambio naturales y habían procesos de selección natural, independientemente de lo que hiciéramos nosotros. El impacto de la teoría de Darwin fue muy grande en muchas cosas. Por ejemplo, en el Renacimiento, por primera vez, antes estaba prohibido, se abre un cuerpo humano y se empieza a ver los órganos internos y estudiarlos. Y aparece la medicina experimental. La psicología estaba lejos, todavía por ahí soñábamos en la mente, por ahí apareció otro bárbaro que dijo no, que ahora es la conciencia y después el inconsciente, y después los rusos hablaron del fenómeno psíquico, y toda esa época, 1850 y tantos, 1900, toda una etapa en la psicología de mucho caos conceptual, de mucha confusión de términos, mientras en el mundo físico la cosa se consolidaba. En cambio, en la visión del mundo apareció la teoría de Newton, vuelvo a repetir, Newton, Kepler, Einstein y todo el acontecimiento que permite que hoy tengamos un hombre en el espacio. La concepción de Darwin se fortalece, aparece el desarrollo de la biología molecular, se abre por primera vez un cuerpo, ya los médicos ya no curaban solo mirando y escuchando, ¿no? Como en la época griega o la época medieval, que te daban pócimas supuestamente para que te curaras internamente, ahora asumían que podían abrir y ver qué pasaba, y eso provocó un cambio impresionante que permitió desarrollar la anatomía moderna. Claude Bernard, por eso Claude Bernard, no el Christian Bauman, sino Claude Bernard fue el que introdujo el método experimental en la medicina primero que nosotros. Por eso los médicos tienen una enorme tradición de uso del método científico, el que lo sabe. Pero muchos médicos que ustedes ven comunes y corrientes, por si acaso no son muy científicos que digamos. Si usted les pregunta cómo son las cosas, al menos yo que lo tengo de alumnos, están en nada muchos. Es todo la fama, la aureola de trabajar como científicos. Entonces lo que ha pasado es que ese conocimiento en la biología transformó terriblemente en todo el mundo. Entonces, producidos los cambios en el mundo físico, producidos los cambios en el mundo biológico, las condiciones se van dando para que aparezcan los cambios en el otro componente de los seres humanos, que es el componente psicológico. Y entonces aparece Pablo, quien, trabajando como fisiólogo, Pablo empieza 1896-98, desarrolla una serie de experimentos y en 1904 presenta en un congreso internacional en Londres sus primeros trabajos sobre el aprendizaje de una conducta simple, la respuesta salival, y presenta por primera vez al mundo un método, el condicionamiento, y dice: esta respuesta salival es la respuesta que representa lo psicológico, y lo que debemos de estudiar objetivamente en el caso de la psicología es lo que la persona hace, y lo que en este experimento estoy demostrando es cómo su secreción salival aumenta o disminuye conforme yo manipulo el ambiente colocando una estimulación de tal intensidad o de tal otra. Pablo produce una tremenda revolución conceptual en la psicología, ¿no? Como en el caso de Perú, el primer experimento con ratones, el primer experimento para demostrar, mejor dicho, para replicar que el comportamiento se aprende, fue hecho en San Marcos. Pero no equivocarme en la fecha, creo que lo hicimos en 1968. Ahí se trabajó con ratones, igualito, y se trabajó después con animales. Rápidamente se replicó el experimento de Pavlov, se trabajó con perros también, recuerdo mucho esas épocas,
todos éramos muy jovencitos, tendríamos 18 años, 17 años, creíamos en otro mundo de la psicología, nos deshacíamos de los psiquiatras y los filósofos y hacíamos los experimentos, pues nos gustaban. Entonces, Pablo logró hacer que el concepto de conciencia, de inconsciente, de fenómeno psíquico, fuese reemplazado por aquello que él llamó respuesta condicionada, y que después, conforme se fue anunciando y comunicando, fue mejor expresado como comportamiento. Hoy, cuando nos referimos a comportamiento, no nos referimos a un comportamiento, nos referimos a un conjunto de respuestas que está expresando un comportamiento determinado. Entonces, hubo una evolución, y el concepto de comportamiento, a su vez, ha tenido también diferentes maneras de entenderlo. En su manera inicial, el concepto de comportamiento, cuando Watson enuncia en 1913, cuando asume la presidencia de la APA, la psicología como siendo vista por un conductista, que se los voy a hacer leer, me hace recordar a un secretario de Brenda. Ustedes deben de leer los artículos originales. El experimento de Pavlov, si yo encuentro mi libro de reflejos condicionados e inhibiciones, que debe estar muy antiguo en mi biblioteca, tienen que leer las fuentes originales. Si ustedes quieren entender, lean la fuente original, no lean de tercero, eso les va a permitir tener una mejor comprensión. Quiero que lean la psicología como siendo vista por un conductista. También está en internet, no sé, creo que está en inglés, hay que tratarse los traducidos. Entonces, Watson señala que el comportamiento es el objeto de estudio. Lo que podemos ver de lo psicológico, lo que podemos estudiar de lo psicológico, es lo que yo puedo ver, lo que puedo observar, lo que puedo medir. Y eso que puedo medir es el comportamiento. Pero la idea de comportamiento de Watson es evidentemente diferente. La idea para Watson de comportamiento es muy parecida a la idea de Pablo. El concepto de comportamiento tiene varias concepciones involucradas. En la idea pavloviana es una respuesta casi mecánica a la estimulación, y la idea watsoniana en sus primeros momentos fue eso. Cuando se condiciona al pequeño Alberto para que tenga temor al conejo que le ponen y después a la ratita, la respuesta que se asume es una respuesta casi mecánica. Por eso es que se dijo los conductistas son mecanicistas. Entonces la respuesta, el concepto de comportamiento en Watson es un poco estático. Es como decirle a Patricia, Elizabeth, que Elizabeth estuviese allí sin ningún movimiento. Su comportamiento es estático. Eso evoluciona. 1913, 1938, Skinner publica La conducta de los organismos, que también deben de leer. La primera publicación más importante en la cual se hace, cogiendo la idea de la experimentación, que podemos estudiar el comportamiento en condiciones de laboratorio. Y cuando publica eso Skinner, La conducta de los organismos, él plantea que el comportamiento es acción, no es algo que está más o menos estático, sino que es una respuesta que depende de la estimulación del ambiente y que depende de la manera como es reforzada. El comportamiento es acción. El movimiento, es verdad, hay una respuesta motora, ¿no? O una respuesta motora de extender el pie, el brazo, o fisiológica de mayor secreción, eso es verdad, pero fundamentalmente para ese primer momento el comportamiento para Skinner no solamente es una cosa estática, sino es acción, ya implica movimiento. Y más adelante los compañeros de Skinner, o los que trabajan con el pensamiento skinneriano, empiezan a entender y a estudiar la idea de comportamiento, y hubo un gran debate entre europeos y americanos. ¿Debemos estudiar solo el comportamiento de ella tal y como está, o debo de estudiarlo en el contexto en el cual se mueve y cómo se está interactuando con ella? Y entonces aparece también otro grupo americano, ya no el de Harvard, sino el de Chicago, con Cantor, que plantea que no solo es el comportamiento, sino la manera como
interactuamos como los demás. Es así. No solamente estudiarían ustedes que me están escuchando mi comportamiento, cómo yo me desplazo, muevo las manos, mi tono de voz, hablo, miro a una persona, miro a otra, sino que además están viendo cómo yo me voy interactuando. Yo me puedo aproximar a ella, la puedo mirar fijamente, la puedo tocar, le puedo decir, vamos Patricia, habla, está bien lo que estás diciendo. Depende de la manera como yo actúe, como yo interactúe, lo que hace que la conducta funcione. Entonces el comportamiento, como dijo Cantor, no solamente es el movimiento, es también la interacción, la manera como yo interactúo. Y en esa interacción entre dos personas muchas cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, entre Patricia y yo, que estamos interactuando, ellas dos están al medio. Entonces hay muchas cosas que ocurren en la interacción entre las personas que pueden modificar la naturaleza del comportamiento. Es lo que les pasa a los adictos, a los depresivos, a las personas dependientes. Yo no sé por qué quiero hablar mucho de dependencia. Será porque la tesis del día viernes y la que vamos a tener este miércoles con Nelly, eso va a ser una tortura escucharlo. Es una chica sumamente dependiente, el mejor ejemplo de dependencia, y va a hacer su tesis sobre ello. La cosa también dicen ustedes, ¿no? Terrible. Entonces, en esa relación hay otras cosas que se dan y tenemos que estudiar todo lo que está en ese contexto de la interacción para entender mejor por qué ocurre ese comportamiento. También ahí ha ocurrido algunas cosas incorrectas desde mi punto de vista. Alguna gente ha exagerado y ha dicho entonces el objeto de estudio de la psicología ya no es el comportamiento, sino sus interacciones, ¿no? Y se dedicaron a eso. Pero yo, al decir que el objeto es sus interacciones, estoy colocando otra vez el objeto de estudio en algo que está en el aire, que depende cómo yo interactúo con ella. Y no lo estoy colocando al comportamiento como un acontecimiento que ocurre en el mundo físico, tal y como lo podemos ver en un comportamiento experimental. Entonces surgieron los cantorianos y que se movieron en algunos niveles, fundamentalmente en el grupo mexicano, el grupo de la Universidad de Auburn en Estados Unidos, con mi amigo Auburn, creo que se llama, y con Emilio Rives, que se radicalizó más y se convirtió más cantoriano, y tuvo alguna influencia en alguna gente de Perú, algunos chicos de San Marcos, sí, por ahí los veo, algunos, aunque ahora están en tercera generación ya, que pasaron al cognitivo extremadamente. Algunos chicos de Villarreal, profesores jóvenes, ninguno de Cayetano, y todo el grupo nuestro que maneja diferentes modelos. Pero yo creo que la posición correcta es decir, estudiamos el comportamiento, tanto estático o en movimiento, y la manera como interactúa ese comportamiento, como dice Bandura, en un campo sociocomportamental determinado. Entonces, hemos pasado, en el caso de la ciencia, de asumir que la psicología, de que el estudio de la psicología era que me poseía un ente divino, o que yo tenía un ente inmaterial que me daba vida, ¿no? Recuerden la hipótesis McDougall, que había una sustancia X o una sustancia Y que hacía que yo fuera más introvertido o más extrovertido. ¿Han escuchado eso o no? No. Chicos, tienen que leer un montón para que me pregunten. Entonces, ese es lo inmaterial. Y luego, eso fue transformado por el concepto de razón aristotélica. Y luego fue transformado en el concepto de alma. Y el alma se pervertió más cuando algunos hablaron de mente. Bueno, eso los del lado oriental de la Europa, y los del lado central, de la parte de Austria y Alemania, convirtieron el alma en consciente e inconsciente, y se inventó que el comportamiento humano era dirigido por dos impulsos: un impulso tanárquico, hostil, agresivo, y un impulso erótico que da vida o que da existencia a la persona, y que los dos compiten todo el tiempo, y que todos los problemas de la gente ocurren por el conflicto entre el eros y el tánatos, y surgió todo lo que ustedes conocen de la psicología.
que duró muchos años. Hasta que aparece el concepto de respuesta condicionada por Pavlov en 1904, no tuvo todo el impacto que debería tener, históricamente sí lo tiene ahora. Aparece el discurso de Watson en 1913, se publica La conducta de los organismos en el 38 y aparece Science and Human Behavior en el 53, Ciencia y Conducta Humana. Y la cosa empezó a tomar forma cuando se publica que el concepto de comportamiento es este ahora, y así hay que estudiar el comportamiento en el laboratorio de manera experimental, en la clínica, en esas condiciones. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y poco tiempo después, en el 58, empiezan las primeras aplicaciones al campo clínico severas o importantes. A partir de ahí, un golpe en Sudáfrica, que era parte del Commonwealth británico, la comunidad británica, y Eisen en Londres en los mismos años, empiezan a aplicar esos primeros principios de conducta aprendida, patológica o no patológica, empiezan a aplicar los principios de aprendizaje. ¿Qué pasó eso? ¿Sí? Y ya empiezan las aplicaciones. Aparece en Estados Unidos en el 53, aparece Linsley y Skinner aplicando los principios operantes al tratamiento de pacientes psicóticos, catatónicos. Después aparece Pilcher aplicándolo al retardo, Lovas al autismo, y las cosas empezaron a cambiar totalmente en la psicología. ¿Sí? Ya estoy hablando de tecnologías y por tanto hay que pasar al punto de tecnología. Ya vimos cómo evolucionó el concepto de ciencia, y junto con el concepto de ciencia, ¿qué ha pasado? Yo lo dije, cuando Pablo da el concepto, aparece y anuncia algo, presenta una nueva manera de estudiar la ciencia, y el procedimiento que él presenta se llama condicionamiento. El condicionamiento era el método para lograr entrar a estudiar lo psicológico. Muy bien.